En los minutos, tenemos la hora en la pantalla, en la parte superior derecha, 7:38 de la mañana. Estamos con el profesor Alejandro Vanegas, el doctor Alejandro Vanegas, exdirector del Banco Central de Bolivia. Además, ahí lo tienen frente a ustedes, profesor, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a estrechar su mano frente a nuestro público. Gracias, profesor. Hacía mucho tiempo que no visitaba su Canal 11, ¿no? Así es, siempre muy agradecido por el Canal 11. Aparte que es el primer canal de Santa Cruz, bueno, por toda la información y cobertura que siempre nos da. Estamos presentes todos los sábados a las 8 de la noche. Exacto. Con el programa Economía y Negocios. Economía y Negocios, ¿no? Recién participó también en el Observatorio de la carrera de Economía. Sacaron importantes conclusiones, profesor. Un panel de renombrados economistas, entre ellos obviamente su persona como exdirector también del Banco Central de Bolivia, ¿no? Sí, efectivamente estuvimos en un conversatorio en el cual estuvimos analizando un nuevo decreto supremo, que es el decreto supremo 5516, que está en reemplazo de aquel decreto supremo que ha sido abrogado, el 5503. Profesor, a usted le dicen el Nostradamus de la economía, ¿no? Porque usted dijo el dólar va a caer, ¿no? Y va a caer a menos de 10. Entre una de las tantas predicciones que también había usted lanzado en los artículos que escribe, en los trabajos de investigación, ¿no? ¿En qué se basó para decir que iba a caer el dólar en menos de 10? Que fue uno de los puntos que también se tocó en el foro, en el conversatorio. Bueno, hay dos elementos que son importantes. El primero de ellos es el rol de las expectativas. De hecho, se decía que el mercado paralelo, por ejemplo, había una burbuja en el cual el efecto de expectativas alcistas sobre su verdadero valor estaba estimado alrededor de 2 bolivianos. Entonces cualquier cambio de dirección en la política automáticamente iba a hacer bajar ese tipo de cambio especulativo. Por ejemplo, si estaba en 13 bolivianos, en 2 bolivianos menos 11, y obviamente si había una inyección de recursos o si, por ejemplo, mejoraban las exportaciones, el saldo de la balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, eso iba a hacer de que, desde luego, el tipo de cambio baje aún más. Inclusive, también publicamos por ahí en algún medio de que si el sistema financiero devuelve 2.700 millones de dólares, que lo ha anunciado el gobierno, que lo va a hacer en los próximos 6 meses, incluso el tipo de cambio no va a llegar a 6.96, pero va a estar bordeando los 8 bolivianos si es que el gobierno devuelve esos recursos al público. Bien, va a ser complicado llegar a ese punto, ¿no? Porque son más de 2.700 millones de dólares que tiene que devolver a la población, y obviamente cuando esté más bajo el dólar, mejor va a ser para el gobierno, va a ser más fácil conseguir los recursos. Profesor, estamos a casi 3 meses del gobierno del presidente Rodrigo Paz. A ver, la Fitch Rating ha dicho de que nos ha aumentado un peldaño más en la calificación positiva, ¿no? Mire, a casi 3 meses del gobierno de Paz, ¿no? Desde el punto de vista económico, que va a ser el que vamos a hablar en los siguientes minutos. La Fitch Rating lanza positivamente una clasificación mejorada. Estábamos en triple C menos y hemos subido a triple C, o sea, el menos nos ha quitado, ¿no? ¿A qué se debe, desde su óptica como economista, profesor, que la Fitch Rating hubiera mejorado el panorama macroeconómico de la economía boliviana? Bien, hay varios factores. Cuando hablamos de la Fitch Rating, nos estamos refiriendo puntualmente de que la comunidad internacional, las agencias calificadoras de riesgo, están viendo una tendencia o al menos señales de perspectiva de ajuste económico. Y esto tiene que ver, obviamente, por ejemplo, mencionamos un indicador, las reservas internacionales, no en la cantidad total de la reserva, me voy a lo que es efectivo, cash, verdes. Antes estaban en 50, hablamos del mes de noviembre, 51 millones de dólares que alcanzaban para 4 o 3 días de importaciones. Hoy las reservas internacionales en efectivo están en 500 millones de dólares. Han subido 10 veces su valor. De igual manera, cualquier organismo financiero internacional ve con buenos ojos
de que se haya decidido cortar la subvención a los hidrocarburos. Bien. Cualquiera pensaría, por ejemplo, de que, bueno, es malo, pero no es sostenible en el tiempo. Y hay un conjunto de anuncios de política que todavía no se han efectivizado. Ya. Son expectativas, pero que están desde luego generando una buena tendencia y lectura en los mercados internacionales y en las agencias calificadoras de precios. Profesor, voy a titular, mire, economía, ¿no? A casi 3 meses del gobierno del presidente Paz, ¿no? La economía a casi 3 meses del gobierno del presidente Paz. A ver, ¿qué cosas positivas han hecho? Ha dicho usted. Hemos mejorado en las reservas internacionales, ¿sí? Se ha liberado la subvención de los carburantes. Correcto. Sería la segunda medida. A ver, ¿qué otro aspecto más positivo también dentro de la economía a casi 3 meses del gobierno de Paz? A ver, repetimos, remarcamos, reservas internacionales, liberación de los carburantes, del precio de los carburantes. ¿Qué otro aspecto más? Si podemos enumerarlo, a ver. Hay una normalización en los combustibles. Si vemos las Ya. colas, Desaparecieron las colas. desaparecieron las colas. Ese es otro elemento importante. Ya. ¿No? Y desde luego ahorita hay anuncios de asistencia financiera internacional. Bien, la excelente, CAF, ¿no? 3.100 millones de dólares. Ajá. El Banco BID. Interamericano de Desarrollo, 4.500 millones de dólares. Todavía no se ha materializado porque eso debe canalizarse en aprobación de proyectos específicos, construcción de puente, construcción de carretera, hospitales, y debe canalizarse en la asamblea, que ese es otro punto que vamos a analizar también. Ya. Sin embargo, estos anuncios están dando una lectura de asistencia técnica y Ya. financiera de organismos internacionales. Mire, es como si hubieran venido, como si Bolivia hubiera estado en un accidente de tránsito y llegaron los paramédicos de todas partes del mundo, ¿no? Asistencia financiera, porque obviamente los países, por lo que se ve, le está interesando invertir y apoyar a Bolivia para que salga del pozo financiero en el que se encuentra. Hay un cambio en el discurso político de antes, es el Estado el Ya. que hace todo. Mire, ese también aspecto positivo, sí, ¿no? ese es otro aspecto. Ahora no es el Estado, sino hay una inclusión del sector privado. Entonces, Ya. ese lenguaje, desde luego, y Ajá. los anuncios de que se va a reducir el tamaño del gobierno en la economía son lenguajes positivos que desde luego están generando estas expectativas positivas. Dejar el socialismo, dice doctor Vanegas, en el fondo, porque eso puedo deducir, Sí. y abrirse al mercado, a la liberación del mercado, eso ha visto buenos ojos, nos han Son visto buenos desde el ojos. exterior. Es muy poco. Ha mejorado el panorama. Ha mejorado el panorama, el tiempo Ya. es muy corto, son 3 meses. Ajá. No se puede cambiar 3 meses contra Ya. 20 años, ¿no? Así 20 es. años del gobierno del MAS. Entonces, sin embargo, son señales y tendencias positivas que obviamente la comunidad internacional lo está lecturando de esa forma. Bien, mire, voy enumerando porque es importante que el vecino nos vaya siguiendo, ¿no? Dice usted, han mejorado las reservas internacionales. Eso en la economía a 3 meses del gobierno del presidente Paz es positivo, que mejoren las reservas internacionales. El ahorro del país, ¿no? Que está en dólares, está en oro también, ¿no? Y otros activos más que tenemos, pero los principales son dólares y oro. Pero además de las reservas internacionales, ha dicho el doctor Alejandro Vanegas, también se liberaron los combustibles, se acabaron las colas, mejoró el panorama internacional para Bolivia, ¿no? Ya se ve la luz al final del túnel, mientras tanto con préstamos, pues para que salgamos del pozo, porque no había otra, digamos, ¿no? Entonces esos aspectos positivos que nos miren desde afuera, que se acabe el socialismo, por lo menos temporalmente, no sabemos qué va a pasar en 5 años, si lo hace bien o lo hace mal el gobierno del presidente Paz, y de eso va a depender si retorna o no el socialismo al país. Entonces esos 5 aspectos son relevantes para que mejore la situación de Bolivia, doctor Alejandro Vanegas, en el panorama económico. Correcto. Sin embargo, y aquí la segunda parte de nuestra conversación, Ya. es que no todo es económico. Ya. Lo económico es un 50% para poder cumplir de que el pastel salga bien del horno. El otro 50%, que fue una de las conclusiones del conversatorio, es lo político. Ya.
no basta solamente con medidas, análisis brillantes, sino también esto debe coadyuvar o debe estar de la mano con un respaldo político, que es lo que aún no existe. Es lo que mencionaron en el observatorio, ¿no? Es decir, el gran pacto político social que debe hacer el presidente, que tiene que impulsarlo, es el que tiene que hacer la gestión, sobre todo con la Asamblea Plurinacional, para que le puedan aprobar los proyectos, ¿no? A ver, ¿qué negativo ha tenido estos casi 3 años del presidente Paz? Vamos a lo negativo, hemos hablado de lo positivo de estos meses pasados. Sí. Bien, yo les pregunto a la teleaudiencia que nos está mirando, ¿qué proyectos de ley sabemos que se han aprobado en los últimos 3 meses? Ya. Entonces, posiblemente, bueno, no se me viene uno a la mente. Tal vez existan, pero no existe aún. De hecho, yo me atrevería a decir de que el actual gobierno una potencial... Usted dice un proyecto de desarrollo, ¿no? Porque los créditos están corriendo, digamos, ¿no? Sí, pero digamos no existe para poder realizar todas las medidas y reformas fundamentales de la economía. No basta con un decreto. Ya. Por ejemplo, si nos remontamos a 1985, no solamente fue el decreto 21060, esto vino con un acuerdo, no me recuerdo, no era el nombre de acuerdo patriótico, había otro nombre de acuerdo entre el MNR y el ADN. Y ese fue un mecanismo que durante los 20 años siguientes permitió que exista gobernabilidad en el país, que exista la estabilidad económica. Ahora, si el presidente está gobernando por decreto, desde su óptica, profesor, ¿usted ve que tiene miedo o tiene temor el presidente Paz ir a un pacto con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales organizadas? ¿O qué podemos deducir? Porque eso es usted está señalando lo negativo, ¿no? O sea, ya hablamos de lo positivo. Pero a ver, sigamos con lo negativo. ¿Hay temor del presidente? Claro, la principal debilidad es que para realizar las reformas fundamentales se necesitan cambiar leyes, crear nuevas leyes, abrogar leyes e inclusive modificar la constitución política del Estado. Porque la constitución política del Estado, si usted recuerda algunas palabras del ex vicepresidente García Linera, decía: hemos puesto candados a la constitución política del Estado para que no vengan los vendepatrias neoliberales y quieran agarrar nuestros recursos naturales. Esa es una ideología totalmente falsa. Necesitamos inversión extranjera, claro. Y precisamente hay que ir a la Constitución. Y con un decreto supremo no lo va a solucionar. Tiene que modificar la Constitución, debe crear nuevas leyes, modificar la ley de hidrocarburos, aprobar leyes de inversión extranjera y un conjunto de reformas que es con el poder legislativo. Y eso actualmente no existe. Por ejemplo, si analizamos la suma de PDC, de diputados, senadores de Unidad Nacional y de Alianza Libre, tienen más de 2/3, inclusive para hacer modificaciones. Pudieran ir a hacer modificaciones constitucionales, ¿no? Pero parciales, ¿no? Correcto, exactamente. No estamos hablando de formar una constituyente. Mire, y tiene que aprovechar el presidente de hacerlo el inicio de su gestión, ¿no? Que tiene las fuerzas políticas, ¿no? Correcto. Está con temor de no lanzar al Parlamento. Bueno, en casi 3 meses ya debiera estar, como dice usted, profesor, eso es lo negativo. Está gobernando por decreto, ¿no? Sí. No está utilizando las alianzas que tiene. Tuto dijo, tiene todo el respaldo. Obviamente que ellos después tienen que llegar a acuerdos, ¿no? Sí. Doria Medina está cogobernando con Doria Medina, porque desde antes de la victoria de la elección del presidente Paz, ya le había dado su respaldo. Entonces no está aprovechando o no quiere comprometerse el presidente Paz. Y es un poco más complejo el tema, porque podemos sumar individualmente y vamos a decir, sí, efectivamente hay más de 2/3, pero veamos quiénes componen estas alianzas políticas. Son personas que no comparten una ideología filosófica. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que a la hora de votar no es una posición común, no es una bancada filosófica. Pueden ser hasta intereses individuales que eventualmente pueden tener
desmarcamientos políticos. Claro. Y eso al final del cabo tampoco asegura de que se logre la mayoría. Bien, seguramente eso lo sabe el presidente Paz, ve que las bancadas no están bien compactadas, ¿no? Y no son orgánicas. No son orgánicas, no son orgánicas, correcto. ¿no? En las bancadas obviamente puede haber desbande y que finalmente se puede convertir un caos, pero tiene que lanzar porque necesita el Parlamento para que puedan avanzar las principales normativas que usted ha señalado. La ley de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? No estamos haciendo exploraciones porque queremos entrar a una determinada zona y saltan los comunarios, saltan los mismos políticos a defender la zona, que la contaminación, que por aquí más allá, siendo que si se cumplen las normativas, si se cuida el medio ambiente, puede entrar a explorar para que beneficie el país y beneficie también a la zona. Correcto. Otro elemento es que quien tendría que estar articulando esto es el vicepresidente, pero el vicepresidente más bien parece su opositor. Ese es el otro aspecto negativo, ¿no? Otro aspecto negativo. Estoy remarcándolo, está gobernando por decretos, uno, no está utilizando la Asamblea Plurinacional porque ahí tiene que cambiar ya las principales leyes, que no lo está haciendo. Y número 3, lo negativo, el vicepresidente, que no es su mano derecha como articulador en la Asamblea, ¿no? Correcto. 3 aspectos negativos, profesor. Siga, por favor. Sí, quiero poner un ejemplo en este tercer elemento que usted menciona, el vicepresidente. Viene el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y dice: confiamos en Bolivia, vamos a apoyar con 4.500 millones de dólares, y sale el vicepresidente diciendo: ojo, no hay ningún proyecto y no se ha aprobado ni un peso de lo que dicen del BID. Eso es igual a nada. Imagínense, aquí hay un contraargumento, aquí hay incluso como si fuera un opositor, ¿no es cierto? Es un opositor, porque se ha declarado en sus TikTok, ¿no? Se ha declarado. Sí. Bien, hasta ahí ha nombrado 4 aspectos negativos, profesor. Vamos avanzando. Ahora, ¿qué le falta hacer? ¿Qué le falta hacer al gobierno del presidente Paz, además de ajustar esos aspectos negativos que usted ha manifestado? A ver, veamos, ¿qué receta usted le daría como ex directivo del Banco Central de Bolivia? Esto lo mencionamos en el conversatorio. Primero salió un decreto, que es el decreto 5503, donde en una de las primeras secciones del decreto decía liberación de exportaciones. Se liberan 5 productos: la carne, el sorgo, el azúcar, etcétera. Y luego decía se elimina el certificado de abastecimiento interno. Fue una medida realmente que se aplaudió. Sin embargo, no estaba la soya, por cierto, que Santa Cruz podría exportar más de 1.000 millones de dólares en soya. Y este es un punto importante. Luego ese decreto se abroga, sale un nuevo decreto y no existe nada de la liberación de las exportaciones. Ese es un punto clave. Estamos hablando de que el país necesita dólares, necesita obviamente fortalecer sus reservas internacionales. ¿Quiénes traen los dólares? Los exportadores. Y fíjese usted aquí lo crítico. Primero estábamos en una situación de restricción de exportaciones, luego volvemos a un marco de se aperturan las exportaciones, se abroga esa normativa y no hay nada. O sea, en otras palabras, hemos vuelto al punto inicial. Ese es un aspecto clave. Una nueva política de comercio exterior, de liberación de exportaciones, es un elemento clave. El otro elemento que todavía sigue en la nebulosa, hay declaraciones, vamos a reducir la planilla en 30%. No se trata de reducir la planilla en 30% del sector público, se trata de reducir ministerios, se trata de reducir gente, se trata de reducir significativamente. No se trata de bajar sueldos, quiere decir, profesor. Correcto, exactamente. Ya se trata de disminuir la cantidad de personas. Y ministerios. Y ministerios, ¿no? Sí, esa es una reducción efectiva del gasto público. Es decir, achicar el gasto fiscal. Achicar el gasto fiscal. Hay más de 70 empresas. Un ministro, creo que fue el ministro Lupo, dijo que solo 3 son rentables. Pero, ¿qué están haciendo con las empresas públicas deficitarias? Nada. Aún no existe ninguna política clara. Sigue más de lo mismo. Ese es un elemento preocupante, para que la población lo entienda. ¿Por qué estamos en esta situación en Bolivia?
por el excesivo tamaño del gasto público, funcionarios, ministerios y empresas públicas deficitarias. ¿Qué se ha avanzado en 3 meses? ¿Qué señal se ha dado? Actualmente nada. Bien, profesor Alejandro Vanegas, le agradecemos mucho. No hay mucho avance, dice usted, ¿no? No se ha avanzado nada en cuestión de normativas, voy resumiendo, y usted me corrige si me equivoco, ¿no? No hay el pacto político-social que debiera darse para cambiar las principales normativas que pueden ayudar a impulsar la economía del país, entre ellos la ley de hidrocarburos que usted ha mencionado. Es cierto, hay señales, estamos a casi 3 meses, ¿no? Se han liberado los combustibles, han mejorado las reservas internacionales, poquito a poco se está avanzando en eso, medio que se está estabilizando la economía, llegan créditos de afuera y panorama, apertura del mercado internacional para Bolivia, apoyo, respaldo también financiero con lo que están pidiendo, pero concretamente hay que seguir avanzando, presidente Paz. Hay que hacer esta alianza que propone el Observatorio Económico de la Gabriel René Moreno, ¿no? Ir a un gran pacto con la Asamblea Plurinacional, con las fuerzas políticas, para de una vez ya deshacer lo que no sirve y avanzar en nuevas normativas que puedan darle un impulso al Estado, ¿no? Así es, doctor Alejandro Vanegas, le agradecemos mucho por haber estado acá con nosotros en Buenos Días Santa Cruz. Muy agradecido y siempre vamos a estar abiertos a cualquier invitación que nos realice, estimado Eddie. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? El bono Pepe también, lo ha dicho el doctor, los créditos, repartir bonos también no es bueno para que podamos... Me preguntan, profesor, tengo que cerrar con eso, me indican, hay una pregunta, ¿qué opina el profesor Alejandro Vanegas? ¿Es bueno repartir bonos? Dice, ¿no? En relación al bono Pepe, aunque nos hemos despedido, pero me están insistiendo que por favor pueda dar su opinión sobre el bono Pepe y los bonos que se van a distribuir. ¿Es bueno, es malo? Le voy a devolver la pregunta a la población que nos está mirando sobre cuál ha sido la política del gobierno del MAS durante los 20 años sobre el tema de bonos. Básicamente es una medida popular de muchos gobiernos socialistas de solucionar todo con bonos. Esa es mi respuesta. Mira, ahí estaba, ¿no? Mujer Stop, dice, ¿no? Es prudente la implementación del bono Pepe y otros bonos en el contexto económico actual del país. Ahí todo el mundo miraba, pues, ¿no? Y lo decía, los bonos acá, creyendo que con eso la gente no se iba a levantar con la subvención, ¿no? Pero ya la gente ya había asimilado que se liberen los precios de los carburantes, ¿no? Entonces, negativo repartir bonos, profesor Alejandro. No lo vemos con buenos ojos. Ya. Además que el propósito es reducir el gasto público, no incrementarlo, ¿no? Bien, se tiene que sacar entonces el presidente de la cabeza esas medidas populistas que más bien nos hacen gastar plata en lugar de invertirla en salud, educación, también en inversión pública, ¿no? Bien, vamos, señoras y señores, a seguir avanzando. Le agradecemos al profesor Alejandro Vanegas, destacado docente de nuestra universidad, Gabriel René Moreno, ex miembro del directorio del Banco Central de Bolivia. Ha estado con nosotros hablando a casi 3 meses del manejo económico del país al frente del gobierno del presidente Rodrigo Paz. Vamos nosotros, señoras y señores, a continuar. Tenemos más información para ustedes con Noreli, que está en el otro lado del set.